Último tramo ya de Entre Líneas y vamos a recibir a uno de los coordinadores del PIT-CNT, como les habíamos prometido. Marcelo Abdala, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, Abdala, a ver, los empresarios están reclamando imparcialidad del Ministerio de Trabajo en lo que es la negociación colectiva por el tema de la fijación de los aumentos de salarios. ¿Cómo se interpreta eso desde el PIT-CNT? Yo creo que la negociación colectiva, la virtud más grande que tiene es que es obligatoria y tripartita. Considero que eso es un avance democrático muy importante. En Uruguay, naturalmente, existe una institucionalidad democrática, pero que hoy por hoy está complementada con una institucionalidad democrática hacia el mundo del trabajo. El Consejo de Salario establece los salarios mínimos por categoría, discute cómo el movimiento en la profesionalización de los trabajadores se refleja en la propia estructura de categorías, otras condiciones de trabajo relevantes, los ajustes salariales. Es casi un parlamento en pequeño. En ese contexto yo creo que hay una conexión que nadie puede desconocer entre el conjunto de las políticas públicas establecidas en el Poder Ejecutivo con sus lineamientos más estrictamente dirigidos a la política salarial. Pero yo creo que la resultante del Consejo de Salario es el equilibrio de fuerzas que negocia en el Consejo de Salario. De un lado las patronales, de otro lado el Poder Ejecutivo, de otro lado los trabajadores. Sí, los empresarios dicen que estamos acostumbrados a perder 2-1 siempre en los consejos, ¿no? Lo que pasa es que ellos vienen mal acostumbrados a una década que yo considero ha sido una década nefasta para el mundo del trabajo, que fue el largo periodo de los 90, tan largo que duró 15 años, desde el punto de vista de las periodizaciones políticas, digamos, fue del año 90 al 2005, en donde en realidad el empresario se acostumbró al vale todo de digamos, ejercer su voluntad sin mayor restricción que la que establecía un mercado laboral además muy pauperizado y castigado. Yo creo que esto es otra cosa, hay que negociar, hay que discutir, hay que poner buena voluntad y eso le hace bien al país y le hace bien a la democracia. ¿Y cómo están viendo ustedes, porque ciertamente las cámaras se agruparon, han sacado un video informativo a propósito de la productividad y también en las últimas horas leíamos al presidente de la Cámara de Industrias decir que, bueno, que no hay margen para dar aumentos? Yo creo que ellos levantan un proyecto de país, yo le llamé la utopía reaccionaria. Que es de alguna manera lo que sucedió en los 90. En primer lugar porque para nosotros no es una referencia el Foro Económico Mundial que inspira la metodología del estudio. Hay que preguntarse qué hacía el Foro Económico Mundial antes de la crisis del capitalismo que se originó en el año 2008 y qué decía al respecto, y uno se da cuenta que no hicieron grandes contribuciones para el análisis de la crisis del capitalismo. Me parece que allí hay una versión unilateralizada de la competitividad. Es importante en un mundo capitalista interconectado, digamos, cuál es el desempeño de la economía y de las unidades productivas, pero esta gente siempre hace un planteo de lamento, podríamos decir, muy vinculado a los costes de producción y en particular a los costes laborales. Cuando cualquier estudio moderno de la competitividad lo analiza como un fenómeno multidimensional. Te comento, por ejemplo, ellos no dicen absolutamente nada de la necesidad de mejorar la dotación de maquinarias y equipos en los lugares de trabajo, no dicen absolutamente nada de la necesidad del cambio en la organización social del trabajo, sencillamente se quejan de los consejos de salario, plantean en la práctica la liquidación del Consejo de Salario. Bueno, nosotros tomamos por otro camino. Yo creo, bueno, critican el papel del Estado como factor de desarrollo de nuestras empresas públicas. Y todo esto, usted señala que es una utopía reaccionaria que están teniendo los empresarios de este país. Yo creo que es un proyecto de país que defiende no el interés de la totalidad de los empresarios. Aquí hay un sesgo muy grande hacia el gran capital, muchas veces centralizado y concentrado y de carácter transnacional. Yo creo que a la mayoría de los pequeños y medianos productores agropecuarios, industriales, comerciantes, en realidad no pueden sostener esa línea porque viven del mercado interno. Y yo sostengo que cuando le va bien a los trabajadores, le va bien a la inmensa mayoría de la sociedad, a los jubilados, porque ajustan sus pasividades de acuerdo a la evolución del índice medio de salario, y también a los sectores medios, empresarios que viven del mercado interno. Si se pauperiza el nivel de ingreso de los trabajadores, eso afecta directamente al comercio de cercanía, al almacén, al pequeño productor. Yo creo que ahí hay un sesgo vinculado más al gran capital que al interés del empresariado en general, ¿no? Quiere decir entonces que no se quiere ponerle piedras o embromar al gobierno, sino no perder márgenes de ganancia.
Claro, ahí lo que están defendiendo son ganancias históricas que han tenido en determinado momento, pero hay un problema que yo creo que es medular en su concepción. No están referidas las necesidades de adoptar algunas medidas de defensa, digamos, frente a competencia desleal, muchas veces en condiciones de dumping que entra en el país. No se menciona una cosa que para nosotros es vertebral en la estrategia de desarrollo, que es la necesidad de ir a un sistema de compras públicas para el desarrollo. No se jerarquiza el papel de la política proactiva, industrial, productiva, que en definitiva ayuda a generar los eslabones necesarios. Para mí tiene, desde el punto de vista de la competitividad genuina, muchos déficits del estudio, y lo que refleja más bien son los intereses económicos del gran capital de su porción de ganancia. Claro, que es entonces que hay, entienden ustedes, margen para otorgar mayores aumentos más allá de lo establecido por la pauta oficial y no como están diciendo ahora los voceros de las cámaras. Ah, sin ninguna duda. Eso sin ninguna duda. Naturalmente que nosotros cuando vamos a la negociación colectiva tenemos una cabeza integral, miramos la estrategia de desarrollo y nos interesa el trabajo y el salario, digamos. Naturalmente que nosotros vamos a discutir con una visión programática general, pero si uno analiza la participación de la masa salarial en el Producto Bruto Interno, que anda en un entorno de un 30%, vaya si quedará tela para cortar desde el punto de vista de asociar consejos de salario a la justa distribución de la riqueza, si se quiere analizarlos, digamos, desde un punto de vista estructural, o si lo queremos analizar desde un punto de vista histórico, si todavía quedan márgenes para recuperar salario de una población trabajadora que solamente en la dictadura, por ejemplo, vio cómo se redujo a la mitad el poder de compra de los salarios. El otro día el ministro de Economía hablaba de la posibilidad de eventualmente, bueno, quitarle algunos beneficios fiscales que tienen las empresas. ¿Ustedes del PIT-CNT entienden que podría eventualmente irse por ese camino? Nosotros preferimos, inclusive en el antagonismo o la contradicción de proyectos de país que cada uno defiende, la idea de promover diálogo social para generar una visión, por lo menos algunos puntos de consenso en materia de desarrollo. Y rápidamente vamos a llegar a una contradicción en el material del gran capital, porque por un lado ellos hablan de liquidar los consejos de salario, desmonopolizar empresas públicas, achicar el rol del Estado, pero en realidad en un país dependiente como el nuestro, con la mayoría de las unidades productivas que son muy pequeñas y medianas, no existe ninguna forma de desarrollar el país que no sea con un rol activo del Estado. Lo demuestra LUR allá en el norte, lo demuestran las políticas, digamos, de desarrollo de la infraestructura, de ANCAP, de la UTE, de Antel. En realidad ahí entrarían ellos en una contradicción porque sin un rol importante del Estado no hay desarrollo económico y no hay superación de la dependencia. Yo creo que entonces no sucede, no pasa por eliminar beneficios o procesos, digamos, que están apuntalando al aparato productivo, sino condicionarlos a evaluación de desempeño y a cambio estructural de la economía, ¿no? Bien, el jueves se va a reunir la mesa representativa, está sobre la mesa un paro general, que la duda es si va a ser de 24 horas o parcial. Mirá, hay una discusión táctica en el movimiento obrero, ya se ha elevado a consideración de todos los gremios. Hay dos propuestas, un conjunto de compañeros que legítimamente, a pesar de que nosotros no compartimos, han planteado la posibilidad de la realización de un paro general de 24 horas, por un lado, y por otro lado una propuesta del secretariado de nuestra central que establece una serie de paros con acciones regionales en el interior del país y zonales en el área metropolitana, justamente para difundir nuestras ideas programáticas con el conjunto del pueblo, trabajar mucho en que el movimiento sindical no quede aislado de las grandes mayorías nacionales y populares, y en una primer quincena de septiembre desarrollar acciones por región, difundiendo las posturas de la central, que luego se sintetizaría en la segunda quincena de septiembre en un paro de las 13 horas hasta la finalización del día, digamos, con gran movilización a nivel nacional. Son esas dos las propuestas que fueron elevadas y bueno, la mesa representativa va a optar por una de ellas, ¿no? Ya se resuelve el jueves. El jueves se estaría resolviendo. Bien, la última, en 30 segundos. Topolansky decía que la situación actual, de situación, digamos, gremial, en la que se repiten los paros y se repiten los paros con actitudes violentas y con declaraciones violentas por parte de los gremios, hacen imposible un diálogo. ¿Cómo cayeron esas afirmaciones? Actitudes violentas yo no conozco. En general la táctica del movimiento sindical es una táctica... Se refiere a los insultos, básicamente, absolutamente, ¿no? Pacífica, y somos muy cuidadosos nosotros que defendemos intereses de tener respeto por el ser humano, a pesar de que pueda pensar en términos muy diferentes a los nuestros. Yo tengo una valoración crítica
de cómo se ha manejado el Poder Ejecutivo hacia esta rendición de cuentas, en particular en la cuestión educativa, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Cualquiera de nosotros llega a un acuerdo muy rápido de que la Universidad de la República es un puntal para introducir a nuestro país en la sociedad del conocimiento, para ir a un proceso de industrialización muy intenso en materia gris en todos los planos, ¿no? Bueno, entonces, ¿a santo de qué en el mensaje del Poder Ejecutivo no ubicar a la Universidad de la República como parte del mensaje? Esa discriminación me parece que es muy negativa, no la entendemos, y yo creo que siempre con un poquito de esfuerzo, de cintura y de boliche se puede llegar a algún avance. Lamentablemente no ha sido lo que ha sucedido en el periodo en que el Poder Ejecutivo elaboró su propuesta y parece que tampoco está sucediendo ahora que está en el trámite parlamentario. Yo creo que el mensaje es muy claro, sea que se aplique ahora o sea que se aplica en el presupuesto 2015. Nosotros trabajamos para generar condiciones de lo que a veces no es viable en un momento, se haga viable después. Aquí hay sectores que se han beneficiado muy mucho, que han capturado ganancias recontra extraordinarias, particularmente por los precios internacionales de las materias primas. Yo creo que hay que mejorar la estructura tributaria del país para de este modo gravar a estos sectores vinculados al gran capital y poder el Estado en su rol redistribuidor asignar mejores recursos, digamos, a la vivienda, a la salud, a la educación, al cambio sectorial en la economía. Pero ese es un desafío que requiere voluntad política y bueno, esperemos, si no se da ahora, que se pueda dar en el 2015, ¿no? Bien, Abdala, gracias por acompañarnos. Un gusto. Amigos, hasta aquí llegamos. Como siempre, con muchísimo gusto los invitamos para la próxima semana, aquí en el 20, a partir de las 21:30, como siempre. Buena semana. Chau, chau.